un gusto y un placer conocerla también. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Yo quisiera que me contara en qué momento terminó usted capturado, cuándo lo captura el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo soy capturado el 13 de marzo del 2025, saliendo de mi casa en Irving, Texas. 2025. ¿Y cuánto tiempo atrás llevaba viviendo en Estados Unidos? Ya iba para los 2 años en... ¿2 años? Sí. ¿Y lo capturan por qué? Por un tatuaje. ¿Un tatuaje en dónde? En mi mano izquierda. Ah, bueno, porque como este video lo vamos a poner en las redes sociales, muéstrame el video, Adrián. Aquí tengo un tatuaje en la mano izquierda. Es un tigre con una máquina de cortar cabello en la boca. ¿Y ese tatuaje qué significa? No, yo me lo hice más que todo por mi trabajo. O sea, me gustó mucho lo que era la parte del tigre y yo le quise como poner una máquina de cortar cabello para tener una señalización a lo que me dedicaba. ¿Por qué esos tatuajes los están vinculando con los miembros del Tren de Aragua? Bueno, ellos dicen que son una señalización que ellos están teniendo hacia nosotros como venezolanos, que somos parte del Tren de Aragua, que lo sacaron, ellos dicen, según que son pertenecientes a la banda delictiva. Entonces usted estaba en su casa en marzo del 2025 y llegan unos hombres, autoridades estadounidenses. ¿Quiénes? ¿De dónde son? ¿Del ICE? ¿De dónde son? ¿De migración? ¿De dónde? Bueno, yo iba camino hacia mi trabajo, saliendo de mi casa. Justamente cuando me vaya a subir a mi vehículo, ellos se me aproximan 4 vehículos, de los cuales eran funcionarios de la DEA. Ya ellos al detenerme me preguntan por mis tatuajes, yo les muestro mis tatuajes y me dicen que yo era miembro activo del Tren de Aragua. Y lo capturan e inmediatamente se lo llevan ¿para dónde? De ahí ellos me dirigen hacia la parte trasera del Walmart, ahí mismo cerca de mi casa, y ahí me entregan a funcionarios del ICE, donde ellos me dirigen hacia la oficina de ICE en Dallas. El ICE, vale la pena recordarlo, es la autoridad estadounidense encargada de migración, de todo lo que tiene que ver con migración ilegal. ¿Por qué tenían su dirección? ¿Por qué llegaron a su casa? Bueno, por medio de que yo fui haciendo todos mis procesos legales allá en Estados Unidos, obligatoriamente ellos te piden una dirección a donde te van a llegar todos tus documentos, y ellos por medio de eso fue que me imagino que ellos encontraron donde yo vivía. Pero usted estaba en qué condición de legalidad en Estados Unidos, porque me dice que trabajaba como barbero, ¿cierto? Que estaba viviendo hacía más de 2 años allá. ¿En qué condiciones estaba? ¿Tenía permiso para trabajar, para permanecer? Yo entré en el 2023, entré por medio del CBP One, donde tenía un permiso otorgado hasta el 2028, donde me tocaba presentarme con un juez, de los cuales de ahí yo podía iniciar mi proceso para mi permiso de trabajo y mi socio. 2028. Sí. 2028. Y entonces lo capturan y lo llevan ¿a dónde? De ahí me llevan a la oficina de ICE, donde ellos empiezan todo su proceso y me dicen que yo soy parte del Tren de Aragua. Siempre me señalizaron como miembro del Tren de Aragua, donde yo a ellos les decía que no, yo no había cometido nada grave en Estados Unidos, yo no había hecho nada malo en Estados Unidos, no me metía con nadie, era de mi trabajo a la casa. Y por el simple hecho de un tatuaje ellos me llevaron y me detuvieron, no me dieron derecho ni siquiera a una llamada, ni siquiera poder hablar con un abogado, con un juez. Todo fue demasiado rápido. Yo lo único que logré en Estados Unidos detenido, puede decirse que fueron 2 días solamente. 2 días, imagínese, Pascual, que lo capturen a uno en su casa 2 días con un permiso para permanecer hasta el 2028 y que termine en el SECOT. Increíble. ¿Cuándo supo Adrián que iba para El Salvador, que lo iban a mandar para El Salvador, al SECOT? No, nunca supe. Yo siempre, desde
el momento que nos trasladaban hacia los aviones, nos decían que íbamos a ser deportados hacia Venezuela. Y usted llega a El Salvador, ¿y qué pasa? ¿Cómo es el SECOT? ¿Cómo es estar allá adentro? Bueno, es algo demasiado feo, es algo muy feo de la manera como nos trataron, de la manera como fuimos recibidos. O sea, de saber que una persona te diga el famoso tren de Aragua, bienvenidos al infierno, algo que queda marcado para el resto de nuestras vidas. La posibilidad de ver el sol, la dormida, la alimentación, ¿cómo era? Bueno, el sol, la verdad que durante 4 meses que estuve allá nunca vi el sol. La comida no era tan buena tampoco porque solamente nos daban frijol negro con arroz y tortilla en la hora de la mañana y en la noche, y a mediodía, podríamos decir que era mediodía, nos daban arroz con espagueti y tortillas igual. Teníamos que comer con las manos, no teníamos privacidad para bañarnos, no teníamos privacidad para hacer nuestras necesidades. Dormimos en la lata donde ellos meten a los detenidos. O sea, era algo muy feo estar ahí. ¿Y ustedes tenían posibilidad de acceder a algún acompañamiento jurídico? ¿Tenían acceso a algún abogado, alguna asesoría, alguien que les dijera a qué tenían derecho? No, nunca vimos un abogado, nunca vimos un juez, nunca pudimos hacer una llamada. O sea, siempre nos tuvieron ahí con su régimen, que ahí no se podía llamar, no se podía recibir visitas, no se podía nada. Bueno, Sebastián, hemos estado siguiéndole la pista a este grupo de venezolanos, que son en realidad 250, dice el New York Times, 252, dicen otros medios, enviados a El Salvador. Como lo digo, solamente 32 han sido acusados o condenados por delitos graves, y en casi todos los casos, a excepción de esos 32, no les han encontrado pasado judicial. Y Adrián León es el primero que decide interponer una demanda o un proceso administrativo que puede derivar en una demanda contra el gobierno de Donald Trump. Vanessa, recuerde que la semana pasada estuvimos hablando con Roger Molina, otro de los venezolanos que pues alegaba todo esto, toda esta violación de derechos humanos, muchas irregularidades en el proceso que ha decidido llevar a cabo el gobierno de Donald Trump. Adrián, hablemos un poquito de esta demanda, porque usted dice que presenta una demanda por 1.3 millones de dólares. Eso es bastante dinero. ¿Cuáles son sus argumentos para presentar la demanda? Bueno, primeramente por todo lo que ellos me hicieron, más por el simple hecho de saber de que me da miedo salir de mi país y no saber si puedo ser arrestado, porque como ellos nos catalogaron como terroristas, como enemigos de su país, yo lo único que quiero es como limpiar mi nombre, porque no soy ningún delincuente, no pertenezco a ninguna banda. Mis armas son máquinas de cortar cabellos, o sea, no me dedico a otra cosa que no sea eso. ¿Y usted en qué momento decide que debe demandar al gobierno de Estados Unidos? ¿Usted está teniendo un acompañamiento jurídico? ¿Quién le dice a usted que es 1.3 millones de dólares? Mi hermano que está allá, él inició todo el proceso, ya que yo duré casi 2 meses desaparecido porque no aparecía en la lista de los detenidos en el SECOT, y él estaba muy desesperado por saber de mí, y buscó ayuda, y gracias a una organización de los Estados Unidos, él fue contactado y lograron localizar dónde estaba yo. Esa organización es la LULAC, ¿verdad? La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Sí, señora. Sí. ¿Y ellos son los abogados que lo están acompañando en este proceso? Sí, por medio del señor Juan Proaño. Él ha sido mi asesor en todo este proceso, y muy agradecido con él, de verdad, porque siempre estuvo apoyando a mi hermano, siempre estuvo ahí colaborándole en todo lo que él necesitara, para encontrarme, para saber de si estaba vivo o estaba muerto, porque ellos llegaron a dudar, ya que fueron 2 meses de desesperación, donde ellos decían, ¿será que lo mataron? ¿Será que qué harían con él? ¿Dónde estará? Y ahora, Adrián,
De esos 250 ciudadanos venezolanos que vivieron situaciones muy similares a la suya, ¿por qué usted es el único que ha abierto este proceso administrativo? Bueno, por medio que mi hermano, él inició toda la demanda, él mismo desde allá de los Estados Unidos pudo comenzar todo. Solamente lo que faltaba era que yo saliera del SECO a dar mi testimonio y a poner mi firma para iniciar la demanda, y era algo obvio que yo iba a hacer. Ya yo tenía todo, así no fuera iniciado nada, yo tenía preparado todo porque ellos violaron mis derechos. Ellos pasaron por encima de la ley de los Estados Unidos sabiendo que yo tenía un estatus legal en Estados Unidos. Adrián, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes? ¿Qué posibilidades realmente hay que le ganen una demanda al gobierno de Estados Unidos? Porque es enfrentarse realmente a personas muy poderosas. No les sabría decir como tal si logremos o no, esperemos que sí se logre, pero voy a llegar hasta el final. Voy a hacer hasta lo imposible para que todo esto acabe, porque de verdad que mi familia teme, yo tengo miedo también, porque no es que te ponen como una banda delictiva, sino que eres un terrorista para ellos. Y es algo que no lo sé y no me gustaría tampoco serlo. Adrián, cuéntenos de la salida de El Salvador. ¿Cómo se da ya la salida? ¿Cuándo les avisan? ¿Salió con cuántas personas? ¿Y cómo llegó el recibimiento en Venezuela? ¿Cómo fue? Bueno, al salir del SECO, nosotros pensábamos que era su show, como ellos siempre lo hacían. Cuando nos iban a entregar cuando le iba a llegar alguna visita, ellos nos entregaban siempre en bandejas de blancas diferentes comidas, pero solamente era para tomarnos una foto y hacerla llegar a me imagino, altos mandos, y ya después nos las quitaban. Y cuando llegó el día de la salida, ellos nunca nos dijeron que nosotros nos íbamos, siempre nos tuvieron su régimen y nos mandaban a callar, pero nosotros presentíamos algo y de repente nos empiezan a sacar de la celda. Cuando vemos a compañeros que ya no tenían la ropa que nos tenían detenidos en el sector, y nos empiezan a dar ropa nueva, y nosotros les empezamos a preguntar por nuestras pertenencias y nunca nos respondieron por eso. ¿Y las pertenencias dónde quedaron? Bueno, las pertenencias hasta el sol de hoy deben estar en El Salvador, porque aquí en Venezuela nunca llegaron, siempre nos mostraron que no entregaron ningún tipo de pertenencia de nosotros. Entonces, ¿a usted lo montaron en un vuelo en El Salvador y lo llevaron directamente a Caracas, de San Salvador a Caracas, o ese vuelo hizo escala en Estados Unidos? No, lo han mostrado directamente hasta aquí, hasta Venezuela. Nos estaban esperando aviones de aquí de nuestro país para traernos a Venezuela y darnos una buena bienvenida. Fue una excelente bienvenida la que nos dieron. Ya al sentirnos liberados fue una felicidad muy grande. Ya cuando mi mamá supo de mí, supo que ya estaba aquí en Venezuela, se alegró muchísimo. ¿Y salieron todos los venezolanos con los cuales usted había llegado o se quedaron algunos allá? No, en El Salvador, que yo sepa, no se quedó ninguno. Los 252 venezolanos, todos regresamos sanos aquí a Venezuela. Con un poco de golpe y eso, maltratos se nos dieron allá, pero lo importante es que tenemos vida y salud y estamos libres. ¿Golpes les pegaban? Sí, eso casi todos los días era maltrato. Maltrato físico, verbal y psicológico. Era algo muy fuerte. Tremendo. Pues ahora vamos entonces a estar pendientes de cómo evoluciona ese proceso. Lo repito, es una reclamación administrativa la que hacen inicialmente, que es el primer paso para la demanda. La demanda es por 1.3 millones de dólares. ¿Qué le dicen los abogados que lo están apoyando? Los de LULAC, que es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. ¿Qué le dicen, Adrián? ¿Cuáles son los tiempos de este proceso? Bueno, lo primero que toca esperar es la respuesta que dé la administración de Trump, para ver cuál va a ser el acuerdo de todo, y si no se llega a un acuerdo, ya todo empieza a irse ya directamente a un juego. Bueno, pues nosotros vamos
Sebastián, a estar muy pendientes de cómo evoluciona este caso, como lo hemos estado con los otros ciudadanos que hemos seguido, porque pues la verdad es que todo esto deriva en un tatuaje, ¿no? Y una vinculación al Tren de Aragua, y son hombres sin antecedentes judiciales. Dato muy importante, Vanessa, y es que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho que realmente son 20 personas dentro de este grupo de 252 que tenían algún tipo de antecedentes penales, pero no hacen parte, dice Diosdado Cabello, del Tren de Aragua. Ninguno está vinculado a esa organización, son otro tipo de acciones criminales las que tendrían 20 personas, dice el gobierno de Maduro. El New York Times dice que son 32 venezolanos. Gracias, Sebastián. Adrián, me da mucho gusto tenerlo. Le mando un saludo muy grande y gracias por contarnos su historia. Estar al pendiente y bueno, un fuerte abrazo para todos y que mi Dios los bendiga. Un saludo muy especial. Es, como lo decíamos, Adrián León Rengel, que está allá en Caracas, Pascual, en Venezuela, 27 años. Y mire, en lo que terminó un proceso para derivar en una demanda